Hola amigos profesionales de la belleza, ¿cómo están? Espero que súper bien. Los saluda Pedro Cuervo. Ahora vamos a ir por la tercera parte de este tema que hemos venido trabajando y hemos venido viendo desde hace 2 semanas atrás, y donde vamos a hablar sobre algo importante dentro de lo que es la cobertura de canas. Porque así como recibimos siempre damas que vienen a cubrir sus canas, también recibimos caballeros. Entonces me gustaría, aparte ya de haber visto los tonos elegidos, si tengo un tono cálido que voy a aplicar, con qué debo mezclarlo, si tengo un tono frío que voy a aplicar, con qué debo mezclarlo, en función a los diversos porcentajes de canas que tenemos. Ahora me gustaría que viéramos juntos ¿qué debemos hacer si se trata de la cobertura de caballeros, de los hombres? ¿Ok? Y para lo cual vamos a hablar sobre los porcentajes y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, hay que ser realistas y situarnos. Cuando yo recibo un caballero que está acostumbrado a cubrirse las canas, a diferencia de la mujer que a veces espera 30 días, y hay algunas que lo hacen a los 25, normalmente es 30 y quizá algunas se extienden un poquito a 40, pero es, digamos, la constante dentro de las clientas, las mujeres que llegan al salón. Pero en el caso de los hombres tienden a hacerse la cobertura de canas, como tienen mucho menos cantidad de cabello y solo se retocan el crecimiento, suelen hacerlo cada 15 días como máximo. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque eso nos permite que si nosotros visualizamos un porcentaje de canas en el caballero de 10 a 50%, poder utilizar un oxidante de 10 volúmenes en el tema de la cobertura. Ahora, hay algo a favor y en contra de los oxidantes de 10 volúmenes cuando se trata de usarlos para cubrir canas, y es que sencillamente el oxidante de 10 volúmenes no te aporta esa porosidad que te aporta un oxidante de 20 volúmenes. Por lo tanto, la duración en la cobertura de canas puede verse mermada, puede verse disminuida, ¿ok? En un porcentaje significativo, 20-30% menos de duración. Entonces, por eso conviene aplicarlo con 20 volúmenes. Pero en este caso no hay problema, porque decíamos hace un momento que los varones, los caballeros, los hombres suelen llegar al salón cada 15 días a retocarse ese crecimiento que ya apareció, porque acuérdense, el cabello crece de 1 centímetro a 1,5 centímetros al mes. Por lo tanto, ya hablar de 15 días estamos hablando como mínimo de medio centímetro o hasta un poquito más, ¿ok? Entonces, podemos usar oxidante de 10 volúmenes en este porcentaje de canas. ¿Y qué pasa ya con los caballeros que tienen de 60 hasta 100% de canas? En ese caso sí tendríamos que utilizar un oxidante de 20 volúmenes para asegurarnos esa duración, esa cobertura que estamos buscando en tan alto porcentaje de canas. ¿Ok? Ahora, esto es cuando utilizas una coloración, digamos, permanente, normal, que utilizas normalmente para hacer tus bases de color. Pero hoy en día existen otras alternativas también. Hay marcas que tienen ya dentro de su catálogo, dentro de su menú de coloraciones, tienen una coloración diseñada especialmente para los caballeros. Así que eso también podríamos usar. Ahora, si quieres, te puedo dar un tip, algo que también en su momento lo usé mucho, y que es lograr esa matización de la cana, y en algunos casos, dependiendo la textura, podríamos decir hasta cobertura bien de las canas, utilizando una coloración demipermanente. ¿Ok? Cuando tú usas una coloración demipermanente en tonos naturales, ¿cuál es la gran ventaja? Que la coloración demipermanente se mezcla con un revelador, que en la mayoría de casos es menor a 10 volúmenes. Y eso te asegura la no oxidación del pigmento. Por lo tanto, conforme se va deslavando el color, se lo hace de manera mucho más natural. Y no tienes el problema de que aparezca esa oxidación del pigmento del caballero, que normalmente se va hacia el rojo, y es algo que no les gusta a la mayoría. ¿Ok? Entonces tienes la alternativa de también utilizar, ¿por qué no?, una coloración demipermanente para poder camuflar bien ese cabello blanco en los caballeros. Muy bien.
Entonces me gustaría comentar de que cuando se trata de cobertura de canas, ¿ok? Si tu cliente tiene cabellos blancos, ¿qué necesito hacer para cubrirlos? Y como que hacemos un recordaris de lo que hemos visto en las dos clases anteriores, es primero identificar el porcentaje de canas. ¿Qué es lo segundo que vas a hacer? Lo segundo que vas a hacer es identificar cuál es tu punto de partida, cuál es la base natural de tu clienta. Tercero, identificar si el reflejo que vas a aplicar es cálido o es frío. Mezclar el tono aplicado con el tono cubritivo adecuado. Si es frío, o sea ceniza, irisado o mate, lo voy a mezclar con naturales. Si es cálido, el tono que voy a aplicar, o sea dorado, cobrizo, caoba o rojo, lo voy a mezclar con dorados fundamentales. Y utilizar un oxidante de 20 volúmenes, ¿ok? Y lo más importante también, no menos importante, perdón, es respetar el tiempo de exposición. Hay que esperar un tiempo indicado, hay que esperar el tiempo indicado por el laboratorio, por el fabricante. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde me garantiza que los colorantes terminan de revelarse, por lo tanto voy a tener no solamente una buena revelación de los colorantes, sino una excelente cobertura también de esos cabellos blancos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un poquito de números, ¿ok? Que a muchos de ustedes les gusta, para poder darnos ahí, practicar un poco cómo es de que debería tratar los porcentajes y qué tono debería de aplicar. Por ejemplo, si yo tengo 40% de canas y el tono elegido es un 732, que es un rubio dorado irisado, entonces diría, ok, para este tono 7,32 tendría que pensar en aplicar un dorado fundamental, porque se trata de un tono cálido, así que voy a mezclarlo con un dorado fundamental, como lo dijimos, en partes iguales. ¿Y con qué debo aplicarlo? ¿A la misma altura o una altura menos? Mire el porcentaje, 40% a la misma altura, es decir, medio de 7,32 y medio de 7,3. 70% de canas y voy a aplicar un 5,17. Debo mezclarlo con un natural, que sería 70% la misma altura, medio de 7,17 y medio de 5. 90% de canas, 6,31, aplicaría un tono dorado fundamental, porque el 6,31 es un tono cálido, y lo mezclaría una altura menor, o sea 6,31 medio y medio de 5,3, ¿ok? 80% de canas, ¿qué tono voy a aplicar? 5,26. ¿Es cálido o frío? No, es un tono frío. Entonces lo debo mezclar con un natural, ¿ok? Y por el alto porcentaje de canas bajarle una altura, es decir, medio de 5,26 más medio de 4 natural, ¿ok? ¿Qué otros ejemplos tenemos? 60% de canas, imagínate, voy a aplicar un 8,34, ¿ok? Entonces mezclaría 8,34 más 8,3 a la misma altura. Y si hay 100% de canas y voy a aplicar un 5,1, entonces debería de aplicar 5,1, medio de 5,1 más medio de una altura menor, ¿no es cierto? En tono frío. O sea, porque es tono frío, entonces aplicaría medio de 4 natural. Acuérdense, naturales con tonos fríos. 50% de canas y quiero aplicar un 6,66. 50 de canas es tono, porcentaje de canas intermedio, por lo tanto vamos a aplicar a la misma altura, o sea, con un dorado fundamental, o sea, medio de 6,66 más medio de 6,3. Y finalmente 70% de canas, donde tengo que aplicar un 6,2, lo mezclo con un natural a la misma altura, porque el porcentaje de canas es digamos intermedio, así que mezclo 6,2 con 6 natural. Entonces hasta ahí vamos a llegar con el tema de las canas. Por favor, recuerda siempre hacer tus comentarios indicándome cuál o cuáles son los temas que te gustaría que aborde, para poder preparar algo en función a lo que me comentes y hacer algo, digamos, que pueda servirte en tu día a día en el salón de belleza con tus clientes, ¿ok? No nos olvidemos nunca que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y la confianza fideliza a tus clientes.
¿ok? Y no te olvides seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Pedro Cuervo Academy. Muchas gracias, nos vemos.